Bueno, yo voy a retomar donde lo ha dejado Gloria, en la parte de la ISO 45003, de reciente Disculpa, Ana. publicación. Dime. Disculpa, Ana. ¿Puedes proyectar la presentación? Sí, perdón. Ay, vale. Gracias, Gloria. Bueno, seguimos. Con la publicación de esta ISO 45003, hace menos de un mes, que nos acaba de comentar Gloria, queremos poner en relevancia pues, que esta situación no es nada casual, sino que forma parte del creciente interés e importancia a nivel social y organizacional que la gestión y prevención de riesgos psicosociales está teniendo lugar en este momento. Si la falta de visibilidad y sensibilización ha sido la tónica hasta ahora, este escenario pandémico que nos ha hecho tener una mirada más introspectiva ha puesto el foco en el bienestar y la salud emocional de los trabajadores para armonizar los entornos laborales. En este caso, las organizaciones tienen un papel muy importante que desempeñar en la eliminación de los peligros o la minimización de los riesgos, tanto en la organización de los trabajadores, que también tienen su parte de responsabilidad. Esta responsabilidad es compartida y necesitamos entre todos mantener esa mejora de salud, de seguridad y de bienestar en el trabajo. Para la organización, el impacto de los riesgos psicosociales incluye el aumento de los costos debido a la ausencia del trabajo, de la rotación, de la reducción de la calidad del producto o del servicio, de la contratación y la capacitación, de las investigaciones que se tienen que llevar a cabo en el lugar de trabajo y los litigios que se generan. También es importante destacar el daño a la reputación de la organización. La gestión eficaz de este riesgo psicosocial puede dar lugar a beneficios como una mayor participación de los trabajadores, mayor productividad, mayor innovación y la sostenibilidad de la organización, que ahora también es tan importante. Concretamente, en esta ISO 45003 se proporcionan las directrices para la gestión del riesgo psicosocial y se apela a la corresponsabilidad de la organización de los directivos al frente de la misma, de los diferentes responsables de la empresa, abarcando finalmente la totalidad de los trabajadores mediante una adecuada y suficiente sensibilización en la prevención, en la detección y en la gestión de estos riesgos. Las cuestiones más importantes que se abordan en esta norma y que os paso a comentar son precisamente el compromiso de la dirección con la gestión del riesgo psicosocial y la promoción del bienestar en el trabajo, siempre desde arriba, en cascada, la identificación de los peligros de carácter psicosocial, los factores sociales en el trabajo como la gestión de las relaciones interpersonales, la cultura organizacional, el tipo de liderazgo, la violencia en el trabajo, etc. Términos muy nuevos que hasta ahora no se habían regulado de esta manera tan concreta. La evaluación de riesgos y los planes de acción también es necesario tenerlos claros y concretarlos para minimizar esos riesgos y erradicarlos. Y finalmente también habla esta norma del fomento de la comunicación, desde la sensibilización para crear conciencia, como nos decía antes Gloria, en los diferentes estratos de la organización, hasta llegar al fomento y al apoyo positivo y activo para alentar la denuncia de los peligros psicosociales. Con todo ello, se aspira a mejorar las actitudes hacia la gestión y la denuncia de estos riesgos, incluido el estrés relacionado con el trabajo, el acoso, la intimidación y la violencia en el trabajo. ¿Por qué la hemos llamado pandemia silenciosa? Pues yo os invito a que me acompañéis en la siguiente presentación porque precisamente junto al burnout consideramos que en estos meses han crecido desmesuradamente, todavía no tenemos cifras, pero sí que es verdad que las empresas tienen que participar y ponerse manos a la obra de manera activa. El moving, concretamente del que os voy a hablar ahora, a diferencia de otras técnicas de acoso como el bullying escolar, que es más visible, es mucho más civilino, por decirlo de alguna manera. En el moving, las estrategias que utilizan los acosadores o movers siempre son más sutiles, más bien de índole psicológica, ya que la intención es no dejar nunca rastro o huella del acoso y no poder ser acusados de nada porque es muy difícil demostrar una agresión de tipo psicológico. Del moving se dice muchas veces que es como un crimen de guante blanco, que no deja
huella, que no deja sangre en las alfombras de las oficinas. Y esto de alguna manera pues es así. Como ha hecho Gloria anteriormente, os voy a acompañar rápidamente en un repaso de la evolución del término moving como tal. El primero en utilizarlo fue el etólogo, el padre de la etología, Konrad Lorenz, aproximadamente en 1966, cuando lo utilizó por primera vez en relación con el comportamiento agresivo de grupos de animales con el objetivo de echar a un intruso del territorio. Normalmente eran grupos de animales pequeños que conseguían expulsar al animal más grande. Posteriormente, el psicólogo alemán Heinz Lehmann aplica este concepto en la década de los 80 para el acoso de todo tipo de organizaciones. El doctor Lehmann no solo fue el pionero por haber iniciado formal y específicamente el estudio de moving entre adultos en un ambiente de trabajo, sino que sus obras siguen siendo la principal referencia en este campo. A continuación, vemos también autores más contemporáneos como Marie-France Irigoyen, la cual realiza diferentes acercamientos desde la perspectiva del estudio del acoso en la vida cotidiana, más generalmente. Y finalmente tenemos el doctor Iñaki Piñuel como uno de los principales expertos europeos en investigación y divulgación del acoso psicológico, que aporta además en sus últimos libros, en sus últimas obras, el estudio específico del perfil del acosador como el de un psicópata integrado en la sociedad y en las organizaciones. Son términos que al principio suenan muy fuertes, pero son de plena actualidad. Quiero añadir finalmente que la evolución de todos estos estudios nos demuestra no solo la preocupación creciente por este tema, sino la adaptación cada vez más perversa a las nuevas formas de trabajo, que hacen que el acosador depure su técnica cada vez más. Y por último, deciros que nadie está libre de sufrir moving en algún momento de su vida profesional. Al moving no escapan ni directivos, ni mandos intermedios, ni empleados rasos. Cualquier tipo de trabajador puede ser víctima de esta forma de maltrato sistemático y continuado en el tiempo. Y además se produce en todos los entornos, en pymes, en multinacionales, grandes empresas, también en un gran grado en la administración pública. Pero bueno, voy a pasar a explicaros qué es exactamente el moving. Como definición, y para comprender mejor qué problemática abordamos hoy, definimos moving como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia extrema de forma sistemática y recurrente y durante un periodo de tiempo prolongado, al menos 6 meses, dice la literatura al respecto. Esta violencia se ejerce sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y finalmente conseguir el abandono voluntario de la víctima de su puesto de trabajo. Por tanto, el para qué de esta práctica de moving. El para qué es muy simple. En general, es destruir a la víctima emocional y laboralmente. Más concretamente, se trata de desplazar a la víctima, justificar un despido, forzarla a un abandono voluntario, obligarla a aceptar una jubilación anticipada, aislar a esa persona que puede hacer sombra al acosador, bueno, infinidad de razones. ¿Cómo se produce este moving? Hay distintas modalidades de moving y no todas son por acción. Gritar, avasallar, dar mucho trabajo a la víctima. También puede ser por el lado contrario, por la inacción, por la ignorancia a la víctima. El negarle su expansión en el trabajo, ningunearla, quitarle áreas de responsabilidad, bloquear su desarrollo en el trabajo y en su promoción interna. En definitiva, bloquear su carrera profesional. En estos casos, el daño no es solo moral o psíquico, sino que además alcanza al daño físico, ya que afecta a la salud del empleado, en tanto en cuanto el empleado empieza a manifestar una psicomatización de síntomas que erróneamente se atribuyen a traumas como el estrés o el burnout, que nos ha contado antes Gloria. Es un grave problema que existe, aunque muchos miran hacia otro lado. Y además, en el peor de los casos, y en muchos casos, desgraciadamente, estos casos de acoso terminan en suicidio. En esta diapositiva quiero hablaros
quiero que veáis sobre todo la evolución de las primeras definiciones e identificaciones del moving hasta el momento actual, donde se reconocen los efectos sobre la salud física y mental de la víctima y su enorme impacto en la cuenta de resultados de las empresas. El moving no es sinónimo de estrés ni de trabajo bajo presión, como tampoco tener un mal día con tu jefe ni un conflicto puntual con un compañero. La diferencia estriba en la reiteración de todas estas prácticas que os he comentado hace un momento. En los procesos de psicoterror laboral, porque así es como últimamente estamos ya definiendo el moving, estos elementos son ocultos y persistentes y están hechos con una clara intencionalidad para dañar la integridad del trabajador. Se detecta por conductas agresivas que denuncian en el mejor de los casos los acosados y también por las personas valientes que hacen de testigos para defender a los afectados, aunque la sociedad todavía no ha sabido dar una respuesta adecuada al moving y pretendemos con esta sesión de hoy sensibilizar y visibilizar su importancia en el día de hoy. Según un estudio publicado por Workplace Bullying Institute de Estados Unidos, el 37% de los trabajadores considera que ha sido acosado. Y en nuestro país, en España, la Asociación Española contra el Acoso Laboral y la Violencia en el Ámbito Familiar, AECAL, estima que el 20% de los empleados lo ha padecido en algún momento de su vida. Todo esto teniendo en cuenta el escenario que os estoy comentando de desconocimiento si no tenemos un caso cercano. A continuación quiero comentaros los tipos de moving que podemos identificar. Son 3 los principales, pero también existe una derivada. En el primer caso tenemos el vertical descendente, que es realizado desde el jefe al acosador. Aquí se impone la jerarquía para ejercer presión, muchas veces innecesariamente. Se trata en cierta medida de una conducta agresiva de ciertos actores que ejercen roles de autoridad o poder en la organización y sus consecuencias son mucho más graves que el acoso horizontal, que ahora veremos, ya que la víctima se siente mucho más aislada y no sabe a quién recurrir, y además es el más común. En segundo lugar, tenemos el acoso horizontal, que es entre pares, entre compañeros, y que puede generarse pues, también por múltiples motivos, por celos, por envidia, por competencia o por problemas personales enquistados en el equipo. Por último, tenemos el acoso vertical ascendente, que aunque suene raro, ¿verdad?, va del subordinado al jefe y no es muy frecuente, pero puede darse cuando un trabajador, por ejemplo, pasa de tener como subordinados a los que fueron en su momento sus colegas de trabajo. Es una conducta agresiva que se genera desde el grupo de trabajo hacia el superior jerárquico. Y finalmente, el tipo mixto lo incluyo también y no es muy habitual, pero bueno, igualmente. El puesto se explica ya que sin acoso, cuando se da acoso horizontal, es posible que la jerarquía no tenga conocimiento. De ahí la creación de ese boomerang horizontal descendente que forma el mixto. ¿Quién acosa? Si vamos a ver cifras, pues el 58% de los casos se produce de forma descendente, es decir, de los jefes a sus subordinados. En el 29% de los casos se produce el tipo mixto. El 12% de los casos son entre compañeros del mismo nivel y finalmente solo un 0,1% es de casos de subordinados en forma ascendente. ¿Qué condiciones o qué fenómenos son necesarios para que se dé moving en una empresa? Por una parte, el abuso de poder y la manipulación perversa por parte del agresor. En segundo lugar, una compañía que no es capaz de resolver conflictos y va dejando cadáveres en el armario sin resolver. No solo las condiciones idóneas son necesarias. A continuación también voy a definiros las figuras que intervienen más o menos activamente en el moving. Esta sería la foto tradicional de las figuras que intervienen en el moving, aunque se queda incompleta si no tenemos también en cuenta los testigos, silenciosos normalmente, y la propia organización, como actores necesarios de una manera más o menos activa en la existencia de ese moving.
porque en el moving no hay posiciones intermedias. La actitud inicialmente indiferente o el mostrarse pasivos tiende a ser sustituida rápidamente por una incorporación al grupo o al gang de acoso, de la que el inicialmente indiferente, las personas, los testigos, no son ni siquiera conscientes. Pero nadie que forme parte de una organización puede mantenerse al margen sin contribuir en un sentido u otro al acoso. Quien no hace nada por socorrer a las víctimas no solo está tácitamente aliado y del lado de quien abusa de ellas, sino que además con el tiempo es requerido y urgido a integrarse de facto al grupo de los que practican estas injusticias. Voy a explicaros brevemente los perfiles personales que se dan en el moving. Empiezo por la víctima, que habitualmente y de manera errónea se piensa que las víctimas son trabajadores mediocres, incumplidores de sus obligaciones laborales y nada más lejos de la realidad. Los expertos revelan que son precisamente los trabajadores más brillantes, los mejor considerados, los más creativos, en definitiva, los mejores recursos humanos de las empresas, los que se ven afectados por moving. También son víctimas potenciales aquellas personas que se han negado en ocasiones a participar de prácticas ilícitas o poco éticas, incluso aquellas que se han negado a participar en algún juego sexual con un compañero de trabajo, que empieza a ejercer ese moving ante la negativa. El retrato robot de las víctimas de psicoterror laboral perfila siempre en personas especialmente abiertas, comunicativas, benévolas, simpáticas, populares, en definitiva, buena gente. Son personas fuertes, íntegras, con elevada ética, honradez, rectitud, saben enfrentarse a la jerarquía de una manera positiva, cuestionan a los juicios de valor de las vacas sagradas de la organización, aunque respetan la jerarquía sin caer en el servilismo o en la sumisión. Tienen alta capacidad de trabajo, por eso resultan insoportables para el acosador. También son populares de una manera, digamos, tienen un liderazgo informal dentro de la organización y el acosador vive esta situación como una rivalidad porque piensa que le va a quitar su rol de líder. También son personas cooperativas, el líder también se ve amenazado en esta cooperación porque considera que esa cooperación va a desestabilizar su jerarquía y cómo domina a las víctimas en este caso. Con lo cual no existe un perfil psicológico que predisponga a una persona a ser víctima del acoso moral. Solo tiene que ser percibida como una amenaza por el propio acosador. Normalmente la valía profesional de estas personas es la que acaba perjudicándoles y poniéndoles en un aprieto. Es una paradoja, pero es así. Finalmente, el alto sentido de ética de estas personas les motiva en muchos casos a renunciar, a permanecer en una organización exenta de valores y donde hay una cultura tóxica y ante la falta de contundencia ante los hechos presentados. Si vemos la parte del acosador, también, aunque no existe un criterio uniforme al respecto, lo más habitual es que sea un narcisista con un profundo complejo de inferioridad que tiende a rodearse de gente mediocre o sumisa, porque el acoso casi siempre acaba siendo en grupo. Son psicópatas que no tienen capacidad para ponerse en lugar de otros y son envidiosos. Suele tratarse de jefes mediocres y resentidos con un liderazgo muy pobre. Tienen capacidad de encanto, viven a costa de los demás, siempre buscan a alguien que haga el trabajo sucio por ellos, busca relacionarse siempre con el poder, con gente influyente, son los típicos trepas. Pretenden compensar su déficit de autoestima mediante el rebajamiento de sus víctimas y la exaltación de sus propias cualidades que ellos mismos no se creen. Además son mentirosos compulsivos, amenazantes, manipuladores, etc. Las conductas que manifiestan los hostigadores, los acosadores, siempre se basan en la desconfianza a los demás y ven malas intenciones en ellos. Dudan y sospechan de todos, superiores, subordinados, siempre están en alerta, siempre están nerviosos. No quieren dar confianza, ya que piensan que dar confianza puede ir en su contra. Y ocultan todos sus datos, su pasado, incluso datos de lo más trivial, como pueden ser las aficiones. Finalmente, comentar pues, que suelen sentir gran envidia hacia aquellos que poseen algo que ellos no tienen y simplemente ver que el resto de personas disfrutan de sus vidas los hace enfermar. Son personas con perfiles
marcadamente psicopáticos. Si vamos al lado de los testigos, yo los llamo testigos silenciosos, encontramos diferentes grados en cuanto a la mayor o menor sensibilidad personal frente al sufrimiento ajeno, pero también en lo referente al desconocimiento sobre lo que realmente representa la violencia psicológica. La necesidad de supervivencia dentro de la organización los lleva también a guardar silencio. Y como dice el doctor Iñaki Piñuel, a ejercer o a padecer lo que se llama el síndrome del no va conmigo. Esta desafección psicológica ante el sufrimiento ajeno desencadena una indiferencia de grupo comparable al comportamiento de los prisioneros en un campo de concentración. Se convierte así el moving en una espiral gradual ascendente en cuanto al número de víctimas afectadas dentro de la organización, que va creciendo y creciendo, y además donde la ley del silencio impera. Finalmente, de la parte de la organización, sabemos que en muchas ocasiones el mal y sus derivaciones operan en las organizaciones sin un sujeto plenamente activo que lo promueva de manera perversa. Es decir, el propio funcionamiento sistémico de la organización actúa como elemento emergente del mal en determinados sistemas empresariales. Vemos como en este tipo de organizaciones altamente tóxicas, con características propias como ausencia de valores humanizadores, cultura empresarial muy pobre, clima de inseguridad y miedo latente, y donde la reactividad es la manera de trabajar desde el Departamento de Recursos Humanos, no hace falta mucho más que un ambiente de esta manera y seguramente un liderazgo tóxico para generar ese caldo de cultivo necesario en cuanto a la presencia de moving. Por tanto, y en palabras de Edmund Burke, para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Apelamos pues aquí a la corresponsabilidad de la empresa y de los testigos para frenar estas situaciones de acoso. En cuanto a las fases del moving, vemos que se trata de 4 fases, las voy a explicar rápidamente. En la fase de conflicto, que es la primera fase, la relación con el acosador sufre un encontronazo. Cambia repentinamente por algún conflicto y bueno, la víctima empieza a percibir un brusco empeoramiento de su relación con la persona, con el acosador o con el grupo de acosadores. Y habitualmente la víctima, en este caso, el acosado, no sabe muy bien a qué atribuir este cambio de conducta. La segunda fase sería la fase propia del moving. Una vez cuando empieza el acoso moral, empiezan las modalidades de comportamiento de hostigación sobre la persona que es objeto de moving. En esta fase ya se cumplen los criterios para constituir el propio acoso laboral, tanto en frecuencia como en el tiempo. Los acosadores ponen en práctica toda una serie de conductas de modo sistemático y perverso durante un tiempo prolongado, hasta que bueno, la víctima empieza a perder facultades psíquicas, físicas, de encontrar ese malestar. Algunos comportamientos que pueden entrar en esta fase, pues privar a la víctima de posibilidad de expresión y comunicación con el resto de compañeros, aislar a la víctima de su entorno, actividades dirigidas a desacreditar a la víctima e impedirle mantener su reputación social o laboral, intentar reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación personal, intentando hacerle quedar mal delante de otras personas, teniendo también así una justificación para degradarla, y también cualquier tipo de actividad de manera sistemática y hostigadora que comprometen finalmente la salud física y psicológica de la persona. En esta etapa, la víctima ya empieza a detectarse y a percibirse dentro de la empresa como una amenaza o una incordia para el grupo de acoso. Y en general, la indefensión y el miedo a denunciar, la dificultad probatoria y sobre todo las carencias del propio sistema judicial para apoyar esta lucha contra el moving, permiten que la prolongación de esta fase, ojo, dura normalmente 1 año y medio. Se prorroga, la víctima va aguantando como puede, pero finalmente se expande por encima del año. La tercera fase, que es la intervención en la empresa, desde la empresa,
es cuando ya la víctima empieza, pues eso, a tomar conciencia de la situación e intenta tomar medidas para paliarla. Las medidas pueden ser diferentes según el tipo de organización. Normalmente empieza por la denuncia a nivel de recursos humanos o elevarlo al Departamento de Relaciones Laborales, activar un protocolo de acoso, etc. Pero la víctima se siente al mismo tiempo muy culpable. En este punto, en el de intervención de la empresa, la víctima ya suele necesitar un apoyo externo para superar esta situación, vía psicológica, médica, etc. Es verdad que las víctimas suelen tardar mucho en darse cuenta de que son inocentes de lo que les está pasando. Y en esto los ambientes por desconocimiento no ayudan, ni la familia, ni los amigos, porque siempre pensamos que qué habrá hecho esta persona para estar siendo acosada de esta forma. Finalmente, la cuarta fase del moving, que es la de marginación o la de exclusión en la vida laboral, es precisamente pues, cuando no se resuelven estas causas de moving, el hostigamiento acaba finalizando con la salida de la víctima de la organización, a veces por petición de traslado o por abandono voluntario del propio puesto. En el peor de los casos también existen casos de suicidio que acaban simplemente así. Del resultado y la profesionalidad de esta intervención por parte de la empresa depende tanto el futuro laboral de la víctima como del pozo que esta situación deja en la empresa ante la pasividad o la contundencia de la empresa ante esta situación. Esto va a lanzar además un claro mensaje al resto de compañeros y de personas que han vivido la situación de cerca. Y pensamos que este es el momento más crítico para la organización, ya que llegados a este punto de no retorno, la situación es tan grave e insostenible para ambas partes que casi siempre cualquier solución resulta insuficiente y tardía. Insistimos mucho por esto en la prevención y en la detección temprana, puesto que cuando estas situaciones se han desarrollado en las organizaciones hasta este punto, la muerte psicológica y laboral del empleado es ya una realidad. Además, también provoca fuga de talento en la empresa y un claro deterioro del employer branding. En cuanto a los efectos del moving, no solo son del lado de la víctima, sino también del lado de la organización. Del lado de la víctima, como ya os he comentado, hay parte psicológica y parte física, pero sobre todo se produce muy rápidamente una desvalorización personal, un desarrollo de culpabilidad muy elevado, la somatización del conflicto en multitud de enfermedades físicas y luego derivadas pues, como el insomnio, la ansiedad, el estrés, en fin. Finalmente también el suicidio es un efecto del moving. Y en la parte de la organización, el aumento del ausentismo disminuye la creatividad, se pierde productividad, se deteriora gravemente el clima social, la confianza en la empresa queda muy dañada, no solo por parte del acosado, sino por los testigos silenciosos que ven cómo ha reaccionado la empresa en este caso y bueno, y sobre todo también un daño irreparable en la imagen corporativa de la empresa. Por eso pensamos que la única manera de combatir activamente el moving es con la prevención. ¿Cómo? Información y sensibilización sobre todo, por encima de todo. Creando canales de comunicación adecuados como puede ser un buzón anónimo de denuncia, generar ambientes laborales de respeto, realizar de manera periódica test, ediciones, cuestionarios, encuestas de clima, pero también aplicar medidas después de esas mediciones, aplicar planes de acción que ayuden a mejorar el ambiente laboral. Fomentar conductas positivas en los líderes mediante acompañamiento, coaching, formación, reuniones periódicas de feedback. Todo esto va ayudando. Por ello, pensamos que una organización que quiera luchar activamente contra el acoso debe cumplir estos parámetros. Debe ser transparente, ya que fomenta la comunicación. Debe ser redárquica, cuanto más plana mejor y cuanto menos jerarquía vertical también mejor. Inclusiva por fomentar la diversidad entre sus miembros. Colaborativa, ya que se huye del trabajo por silos a favor de trabajo por proyectos donde los grupos de empleados van mezclándose y van digamos, aireándose.
Es equitativa también este tipo de empresa, ya que no existe discriminación por parte de ningún tipo y la carga laboral además está bien dimensionada. Es preventiva, ya que aplica estas intervenciones de mediación psicosocial que he comentado anteriormente como herramienta en la detección y erradicación del acoso. Es humanista, ya que promueve un liderazgo consciente en el que se hace crecer interiormente a cada colaborador, dándole herramientas para una mejor gestión de sus emociones y de futuros conflictos, de la gestión de esos futuros conflictos. Y sobre todo cuenta con un protocolo de acoso que ya no solo que pone en marcha, sino que además comunica y facilita el conocimiento de todos sus empleados. No solo del protocolo, sino además en talleres como este sobre qué es el moving y de qué se trata. Es muy, muy importante identificarlo. Quiero finalizar mi intervención en mi nombre y también en el de Gloria con esta frase, no solo dedicada a todas las personas que en la actualidad sufren acoso o burnout, sino también para todas aquellas empresas que acaben conquistando el miedo y decidan trabajar activamente para paralizar esta pandemia silenciosa que son el moving y el burnout. Y nada, daros las gracias por escucharme este ratito. Excelente. Muchas gracias a ti, Ana. De verdad, he quedado, y yo creo que todas las personas que están participando acá con nosotros han quedado satisfechos porque es una información muy actualizada. Me están escribiendo por fuera, por el WhatsApp, me están escribiendo acá en el chat, porque realmente es una información muy valiosa y hay personas que incluso desconocían que estaban sufriendo de tanto o de moving como de burnout. Así que las dos de verdad, han hecho una presentación de lujo, como digo yo, ambas. Bueno, la trivia sí la vamos a hacer, pero la vamos a hacer ahí por recomendación de Julien. De verdad, por el tema de la trivia con Kahoot, pues no la vamos a hacer por ahí, pero sí vamos a decir las preguntas. Primero la trivia y luego vamos con las preguntas que incluso ya están escribiendo en las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Lo pueden escribir en el chat, ¿ok? Y la primera persona que veamos en el chat que respondió de manera acertada, entonces esa persona es la que se va a ganar la sesión, ya sea con Gloria o con Ana, ¿no? Entonces vamos primero con las preguntas de la presentación del burnout. ¿Cuál es el número de tipologías de empleado? ¿5, 4 o 3? A ver, ¿quién responde primero? Erika, 4, muy bien. Ok, me ayudan de todas maneras Ana y Gloria también con las respuestas, ¿ok? A ver, por ahora va ganando Erika, ¿ok? Listo, la siguiente pregunta. Nombre del test de burnout. MBI, FBI, ISO. A ver. A ver. Ajá. Acá escribió César. MBI, pero es con B alta. Ajá. Bueno, ahora van 1 a 1. Vamos por válido. Vamos 1 a 1. Ok, entonces la tercera pregunta. ¿El burnout es un estado de estrés transitorio, verdadero o falso? A ver, César o Erika. A ver, Erika dijo verdadero. César dice verdadero. Maricruz dijo falso. María Tomás dijo falso. A ver, Gloria. Es falso. Es El falso. estado de burnout es crónico y se diferencia del estrés laboral, que es el transitorio. Bueno, aquí han quedado dos empates. ¿Qué hacemos ahí, Gloria? Hacemos 2 sesiones. Ok, muy bien. Entonces sería una sesión para Erika y una sesión para César. Ok, Okay. César Montesinos. Entonces,
Ellos dos escriban en el chat cómo les podemos contactar. ¿Ok? Ahora vamos con las preguntas de Moving. Entonces, a ver, preparados. A ver, ¿quiénes son los siguientes ganadores? Ya César y Erika no pueden participar. ¿Ok? Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta. Figuras que intervienen en el moving. A ver, la primera opción es, voy a poner que pueden responder 1, 2 o 3. La primera es víctima, acosador, testigos, organización. La segunda, supervisor, organización, acosado. La tercera, jefe, supervisado, empresa. A ver, la 1, la 2 o la 3. Ok, María Gracia, María Tomás dijo la 1. Carolina dijo la 1. A ver, Ana, ¿cuál es la respuesta? La 1. La 1, ok. Entonces aquí vamos en empate también, María Tomás y Carolina Ruiz. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas fases tiene el moving? Ok, voy con la 1, 3. La 2, 5. La 3, 4. A ver, María, Carolina, 4, dijo María. A ver, Ana, ¿cuál es la respuesta? María Tomás y Carolina han estado súper atentas las dos, ¿eh? Es la 4. Ok, van en empate todavía. Muy bien, estaban muy atentas. A ver, la siguiente pregunta y ya la última. La norma internacional de reciente publicación para la gestión de los riesgos psicosociales son, igual voy con 1, 2 o 3. La 1, ISO 9001-2015. La 2, ISO 45003. La 3, ISO 20000. A ver, María, Carolina. La 1, la 2 o la 3. ¡Wow! Carolina dijo, la ISO 45003. No, María, no es la 3, es la 2. Ok, entonces Carolina Ruiz escribe en el chat su correo para contactarte. Ana, entonces te va a hacer una sesión ya específicamente, ¿ok? De todas maneras, es en las empresas, ¿listo? O sea, las personas en su empresa. Entonces aquí, pues la buena noticia es que tanto Carolina Ruiz, y es porque yo las conozco, tanto Carolina Ruiz como Erika Pérez trabajan en Netscom. Netscom System. Gracias por participar. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esto finalizamos. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Ok? Rápido porque no le queremos quitar el tiempo de Nuria. A ver, Cintia, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué preguntas tenemos en el chat? ¿Qué preguntas tenemos? Una de Sonia Ferrer. Ella pregunta si los migrantes también pueden sufrir este síndrome. Ella preguntó cuando estaban hablando del burnout y que si conocen o se han hecho investigaciones sobre estas variables para hacer propuestas que den atención psicosocial a este tipo de población y mitigar dichos efectos. ¿Voy yo, Marianela? Sí, adelante. Ok, pues lo cierto es que a día de hoy yo no conozco investigaciones que se centren en el tema de la inmigración y su relación con el burnout. Como os he mencionado, en el ámbito laboral se tienen en cuenta los factores de vida cambiantes, es decir, mudanzas, incremento de familia, muertes en el entorno, con lo que entiendo que un proceso de inmigración sí o sí es un factor que puede llegar a generar un síndrome de burnout dentro del trabajo. Me refiero, por ejemplo, el hecho de ser un expatriado y sentirse desvinculado del entorno de trabajo.
Más allá de aquí, yo no conozco investigaciones. Siento no poder aportar datos, pero es la información de la que dispongo. Gracias, Gloria. A ti. A ver. Sí, siguiente pregunta. ¿Podría ser un comportamiento de moving que el jefe, 67 años, le ofrezca constantemente a una de sus subordinadas, 19 años, pagarle cursos que le interesen a ella? A ver, ¿quién responde? A ver, tomo la palabra, Marianela. En este caso, cualquier conducta que la víctima, en este caso, o la persona que recibe, la reciba en ese sentido con desagrado, que no se sienta con la libertad de expresar su opinión y rechazar. Como antes he dicho, un ofrecimiento sexual rechazado puede llevar a un moving. ¿Por qué? Pues porque más allá de no entrar a ese juego sexual, a ese favor sexual, el jefe en este caso puede empezar a emprender cada vez un hostigamiento, sea psicológico o de otro tipo, cada vez mayor. El ofertar un curso de manera pues recurrente habría que ver, pero sí que creo que me ha parecido leer que invita a las empleadas a restaurantes y demás. Hay que ir con mucho cuidado. Yo solo apunto a que es muy importante estar con los ojos bien abiertos y detectar cualquier comportamiento, sobre todo por parte de un superior, que nos incomode y que no sea propio. Entonces, no digo que sea en sí un caso de moving, pero puede acabar derivando rápidamente en moving, además en muy poco tiempo. Gracias, Ana. ¿Esa pregunta quién la hizo, Cintia? Sonia Ferrer. Sonia, ok, Sonia. Muy buena pregunta. A ver, la siguiente. Sí, la siguiente pregunta es de Emibel Ducharne. ¿Se puede trasladar el moving aún después de la desvinculación? A ver, primeramente, recalcar que el moving dura muchísimo tiempo. El efecto en las víctimas, tanto de manera física como psicológica, queda durante mucho tiempo y cuesta bastante recuperar. Después de la vinculación, yo lo que recomiendo es antes. Si tenemos sospechas de que estamos siendo acosados, tomemos todas las medidas oportunas al respecto. No solo, obviamente, el denunciar, sino sobre todo el intentar recabar pruebas de todo tipo. Emails, grabaciones, testigos, todo lo que sea necesario para, sea en el momento de la denuncia, estemos dentro de la empresa o incluso fuera, poder abordar desde una perspectiva legal este hecho. Sí que conozco casos, lo que no tengo es ahora a mano la jurisprudencia, de haber abandonado voluntariamente la empresa y luego denunciar el caso de acoso. Sé que esto sí que llega a los tribunales, pero lo más recomendable es afrontarlo directamente, de una manera directa, vía denuncia interna, y si no, llevarlo ya a los tribunales de lo laboral. En España, concretamente, tiene incluso cargos penales. Es decir, un acosador que se demuestre que ha ejercido moving sobre sus víctimas puede llegar a entrar en cárcel. Excelente, Ana. Muchas gracias por la información. Tenemos una pregunta más de Alejandro Flamenco. Él dice, ¿cómo podemos actuar si esto está sucediendo, pero no hay denuncias o escalamientos de estos casos? E incluso las evaluaciones de clima organizacional no muestran evidencia de estos comportamientos, pero se conocen casos de forma no oficial y la organización se niega a actuar sin evidencia puntual. Vale, parcialmente he contestado anteriormente porque precisamente el miedo es lo que paraliza a la víctima, el miedo es lo que paraliza a los testigos
y muchas veces es muy difícil llevar a cabo esa denuncia, demostrarlo, etc. Si aún así, a pesar de recurrir a la denuncia, la empresa no toma medidas, la vía es la denuncia fuera de la empresa, llevarlo, en este caso en España, es al Tribunal de lo Laboral, para que las autoridades tomen represalias contra la empresa, pero además me viene muy bien esta pregunta porque con esta ISO 45003 son precisamente las empresas mucho más responsables de estos comportamientos, y lo que antes se silenciaba ahora mismo va a estar súper, súper candente. Entonces, muy importante esa recabación de pruebas, ese intentar también sensibilizar a los equipos, porque todo esto significa ganar apoyos. Y finalmente, si la empresa no hace nada, digamos la fuerza, o sea, perdón, los juzgados en cada país, la figura que tenga que regular esta inspección de trabajo o esta denuncia, yo recomiendo salir de la empresa. Salir de la empresa porque esa persona no va a tener ya nunca ningún tipo de desarrollo interiormente y además va a estar sufriendo. Ya no es solo porque no tengas ya una proyección a futuro y la empresa te va a marcar. La empresa no te va a ayudar. Si ya te ha demostrado activamente que no va a ayudarte y pasivamente también, lo mejor es salir, porque hay mucha más vida fuera del trabajo y hay muchísimas más empresas, muchísimas más situaciones y compañeros que seguramente sí que apoyarían y demás. Con lo cual, yo recomiendo, por una parte, la denuncia siempre, primero a nivel interno, lógicamente, para intentar llegar a un acuerdo y, digamos, desbloquear esa situación, pero sobre todo, si no hay arreglo, fuera, salir fuera de la empresa y vivir, porque lo importante aquí es vivir. Excelente, muchas gracias, Ana. Muy buena tu respuesta. A ver, ¿alguna otra? Sí, como no, Erika Pérez pregunta o comenta, pregunta, el empleado que realice una denuncia de moving, ¿qué protección tiene? Precisamente estas normas que hemos comentado apoyan en este sentido a la víctima. Pero sí que es verdad que dentro de esta situación la mejor protección y el mejor escudo es, como os he dicho, la recabación de pruebas. Porque esto, en una última instancia de tener que llegar delante de un juez, es lo que le va a dar sostén y protección en ese sentido. Sobre todo, yo sí que recomiendo en este punto el apoyo de cualquier tipo de profesional: abogados laboralistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, profesores de yoga, coaches, cualquier recurso que la víctima tenga a su disposición, y sobre todo el acompañamiento familiar y de los compañeros que sí que acompañen a esta persona y entiendan su situación, para mí son los pilares fundamentales de lucha personal contra el moving. Apoyarse en todo lo que podamos. Cualquier recurso es bueno. Excelente, de verdad que sí. Y sobre todo, cómo nos apoya esta ISO, ¿no? Esta ISO 45003. Y como lo han explicado en la sesión, está reciente, aprobada ahorita en el mes de junio. Así que, bueno, todas las personas que requieran este apoyo pueden investigar. Y bueno, al igual que Ana, Gloria, mi persona, estamos a la orden para acompañarles en estos procesos. Bueno, tenemos ya próximamente a iniciar la sesión con Nuria. Nuria ya está en la sala. No sé, Chandel, si están haciendo algún comentario en el chat, algo más que podamos decir para poder cerrar entonces la sesión de Ana y de Gloria. Sí, buenas. Telvin Sosa comenta que su solución fue no escalar ante autoridades y abrir su práctica profesional independiente, y ha logrado excelente calidad de vida desde el 2005. Ok, excelente, Telvin. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Ok, entonces sí, ya no hay más nada que comentar. De verdad, muchísimas gracias por haber participado. Ana, Gloria, excelente exposición, muy, de verdad,
muy nueva y que es importante, que es información valiosa para todas las personas. Todos creo que han quedado maravillados con esa información que ustedes han dado y seguro próximamente les van a estar contactando porque ya hay varias personas preguntándome por ustedes.